Hola, ya estamos aquí de vuelta con otra reseña. Hoy vamos a hablar sobre Metro 2033 del autor ruso Dmitry Glukovsky, publicado en 2007 y esta edición es la edición en inglés del 2009 y tiene más o menos 460 páginas. Lo terminé ya hace un rato, lo terminé el 29 de mayo, pero no había podido hacer un video de reseña. La premisa es lo más interesante de este libro. La premisa es, hay una guerra nuclear mundial al parecer, no se dan muchos detalles, pero al parecer hay una guerra nuclear que implica definitivamente a Rusia, en la que Rusia está implicada o que se ve como un contendiente. Y básicamente lo que queda como resultado es un mundo post-apocalíptico y los sobrevivientes de este conflicto nuclear se refugian en lo que es el metro de la ciudad de Moscú, por eso se llama así la novela Metro, y el año es 2033. No se especifica muy bien, o no me acuerdo ahorita muy bien cuándo es supuestamente que ocurre la guerra, pero nos encontramos pues ante población que ha nacido y crecido enteramente en el metro, o sea, que ha pasado toda su vida en el metro y no conocieron nunca la vida fuera del metro. Y creo que esa es la parte más interesante del libro, porque la premisa no es quizá nueva, la situación de un mundo posapocalíptico, sobre todo después de un conflicto nuclear. O sea, hay muchos escenarios posapocalípticos, una pandemia global, un asteroide, una catástrofe natural, etcétera. Pero la guerra nuclear en sí no es nada nuevo. Lo que me parece a mí nuevo es esta metáfora. Me parece a mí que es una metáfora al menos. O al menos al mismo tiempo es una metáfora de el metro como el regreso a las cavernas del ser humano, ¿no? O sea, siempre que hablamos de un conflicto nuclear, hacemos o traemos la idea de que pudiésemos regresar a las cavernas, ¿no? De retroceder todos esos años de evolución humana. Y el metro en sí es por sí mismo una suerte de caverna, una catacumba oscura, donde obviamente la tecnología está ausente y como consecuencia de esta catástrofe las personas viven en en un cierto estado de primitividad. Hay situaciones que explican el libro que nos recuerdan a esta falta de tecnología y el regreso del ser humano a a la época o a sus estadios primitivos. Una de los grandes factores de la novela es la luz, porque obviamente el metro es un lugar oscuro y la gran carencia de luz toca todos los otros aspectos de la novela. En la novela, nuestro personaje principal se llama Artyom y la verdad es un poco gris, es más que nada un avatar, como para que el lector se ponga en sus zapatos y recorra el metro y sus distintas estaciones que son una suerte de ciudad-estado, y eso es lo más interesante, digamos, el setting, la escena, la escenografía, ¿no? El mundo del metro es lo más interesante de la novela porque es como es un pequeño microcosmos de la historia y de la sociedad rusa. Hay una línea, por ejemplo, una serie de estaciones que atraviesa una línea que le llaman la línea roja porque en esa línea se ha dado una revolución socialista y se ha instaurado un gobierno socialista en esa línea roja, en todas las estaciones que caminan por esa línea roja, y de hecho le han cambiado los nombres a las estaciones y le han puesto nombres de líderes, ex líderes soviéticos. Hay un par de estaciones que también son fascistas. Hay unas estaciones que son una suerte de alianza comercial que vendría a ser como el capitalismo, ¿no? Que representan el capitalismo. Hay estaciones que están abandonadas o donde impera la anarquía, los ritos eh, o las sectas religiosas, inclusive caníbales. Hay otras estaciones donde los extranjeros son los que dominan, o sea, en este caso extranjeros en el mundo ruso, los chechenos, por así decirlo, o caucásicos. Y eso es lo más interesante del libro. Tiene
una forma de escritura bastante sencilla, pero a la vez logra en ciertos pasajes darnos pinceladas de buena introspección sobre algunos temas. Voy a leer nada más dos partecitas porque como está la edición en inglés la tengo que traducir en ese momento y me parece medio difícil. Pero hay algo donde habla sobre los defetistas, ¿no? Que llaman en inglés las personas que van por ahí sintiendo que está la causa perdida. Y es que en el metro hay unos seres que no se sabe si son humanos o no. No quiero hacer muchos spoilers, pero muchos consideran que son una nueva evolución del ser humano. Y en ese sentido hay un diálogo aquí en donde uno de esas personas que considera que estos seres van a dominar el nuevo mundo, un personaje militar le responde de esta forma. El instinto de preservación, ¿así lo llamas? Pues sí, voy a enterrar mis dientes en la vida, a la mierda con la evolución. Dejemos otras especies esperar su turno. No soy un borrego que puede ser llevado al matadero. Eh, mm, Capitula y ve a tu camino. Perdón, capitula y ve con esos seres más perfectos y adaptados. Dales tu lugar en la historia. Si crees que ya has peleado todas las batallas que puedes pelear, adelante, desierta. No te voy a juzgar, pero no trates de asustarme. No trates de arrastrarme en tu matadero. ¿Por qué me estás dando este sermón? Si no quieres hacerlo solo, si necesitas hacerlo de manera colectiva para no sentirte avergonzado, o el enemigo el enemigo te ha prometido un tazón con avena caliente por cada persona que le traigas en captividad. Mi batalla no tiene sentido, no tiene esperanza. Dices que estamos al borde del abismo, escupo en tu abismo. Y si crees que tu lugar está en el fondo del abismo, entonces toma un respiro profundo y marcha hacia él. Pero no voy a ir en este viaje contigo. Soy un hombre racional. Redefino al Homo sapiens civilizado y si decide capitular, entonces me rehúso a ser llamado un Homo sapiens y prefiero ser una bestia. Y voy como una bestia a enterrar mis dientes a la vida y en las gargantas de todos los aquellos que necesite para sobrevivir. Y voy a sobrevivir, ¿lo entiendes? Voy a sobrevivir. Eh, Me gusta este pasaje porque es una de las constantes en las novelas o en las historias posapocalípticas, en la gran discusión de que si tiene sentido o no intentar reconstruir a la sociedad o a la civilización, o si es simplemente el turno de la especie humana de extinguirse, muchas veces haciéndose la crítica o la autocrítica de que las circunstancias que los llevaron a la extinción fueron originadas por el mismo accionar de la sociedad o del ser humano como especie. Entonces me parece que esta es una buena manera de verlo desde el lado positivista. Tiene otras situaciones muy interesantes de una parte en donde habla sobre el tiempo y cómo el tiempo se mide en el metro porque nunca salen, nunca saben cuándo es de día y noche. No quiero hacer muy largo el resumen, pero uno de ellos, en nuestro personaje principal, Artyom, visita una estación donde el tiempo no es algo importante. En la estación de Artyom hay relojes y todos están de acuerdo en cuándo es de noche y cuándo es de día, porque dice Artyom que les da un sentimiento de seguridad saber que que cuando uno duerme, también el vecino está durmiendo. Está interesante el concepto. Pero cuando llega a esta estación, una de las personas le explica que en esa estación a nadie le importa el tiempo y que el tiempo está visto como desde un punto de vista individual en el que cada quien decide cuándo es de noche y cuándo es de día para sí mismo y que la luz que implica la noción de tiempo, al ser necesaria o siendo necesaria para una persona en lo individual, debe procurársela también de manera individual, así que no hay ningún servicio público que provea el servicio eléctrico, pues de luz o de fogatas. En la novela también existe este tipo de iluminación. No hay ningún servicio público que haga esto en esa estación porque para cada quien es el tiempo que debe ser y que más le convenga y cada quien hace su vida con el entendido del tiempo en lo particular y me parece que esa es otra buena metáfora que utiliza el actor
el autor, para meternos, ¿no? a la psique de una sociedad que ha perdido inclusive la noción del tiempo en las circunstancias de vivir en un búnker completamente aislados del mundo exterior. Em, lo que pudiera quizá también comentar que es interesante es esta cuestión de la estación fascista, que a pesar de verse en esta situación de desgracia colectiva, deciden culpar a un grupo étnico distinto, en este caso a los musulmanes o a los chechenos, y obviamente a los comunistas, judíos, etcétera, manteniendo la misma dinámica que se tenía seguramente antes de la guerra. Otras cosas que se explican de manera interesante son las necesidades religiosas de los musulmanes en el metro para no contrariar las reglas de los musulmanes, como no comer carne de cerdo, si preguntas tan elementales como si comer carne de rata es permitido por el Corán, o a la hora de rezar hacia la Meca, dónde está la Meca, etcétera. Son cuestiones que el autor maneja y que me parece bastante interesante. Eh, También hay una parte donde algunos comunistas tienen ahí una escena destacada, pero no son los comunistas de esta línea roja, sino son otros comunistas que son desertores de esta línea roja, y que se infiere, casi casi explícitamente lo dicen así, que son trotskistas. Entonces también el autor juega esta situación del marxismo, ¿no? De los distintos tipos de marxismo y de las escisiones dentro de los grupos políticos, etcétera. Me parece que está bien, lo maneja muy bien, pero me hubiera gustado más que explorase la línea roja en sí, cómo funcionaba ese comunismo dentro del metro, y no que nos presentase a estos revolucionarios solo a través de los ojos de una pequeña banda de desertores trotskistas. Menciona en el libro que los comunistas de la línea roja, tuvieron en un momento una guerra con los capitalistas de la alianza comercial, y que la guerra se debió a la intención de esta línea roja de llevar la revolución a todo el metro. Obviamente es un guiño al concepto de revolución mundial, del comunista que se esperaba en los años 30, que la revolución se extendiese por toda Europa occidental, y no funciona, y se crea la discusión del socialismo en una sola nación, y la separación, o la discusión, la división entre los llamados trotskistas y la ortodoxia del partido marxista, del partido comunista soviético. Bueno, en fin. La novela me gustó, a fin de cuentas, tiene mucha claustrofobia, tiene bastantes cosas interesantes, aunque se vuelve un poco, en la mitad de la novela es un poco tediosa, no ocurre mucho. El final también es un poco, bueno, no es muy concluyente, ¿verdad? El autor ha escrito secuelas del libro y quizá ya tenía en mente seguir la historia, pero creo que vale la pena. Es un ensayo muy interesante, un ejercicio de inventarse y de imaginarse sobre todo un mundo completo con religiones, con la religión del gran gusano que crea los túneles del metro. Es bastante creativa. Y otras cosas que van ustedes a ver aquí, de una sociedad que se alimenta principalmente de carne de cerdo y de hongos autocultivados. Entonces, lo recomiendo definitivamente. El libro ha creado una serie de videojuegos que de hecho yo jugué primero antes de leer el libro, no sabía que era un libro. Jugué el videojuego, me gustó mucho, y me di cuenta que era un libro, entonces lo conseguí. Y creo que en el futuro cercano voy a leer los siguientes. No es necesario, definitivamente, la historia puede concluir en donde termina, pero me gusta no tanto la historia en sí misma, sino me gusta la idea de explorar más este mundo que crea Dmitry Gulkovsky. Y seguramente en las otras entregas de libros se
seguramente se va a explorar lo que es la línea roja y tengo muchas ganas de ver cómo el autor se imagina una sociedad socialista por debajo de la tierra. Así que, pues sin nada, si ustedes ya han jugado el juego o han leído la novela, comenten abajo y estoy por reseñar este que terminé hace unas 2 semanas o una semana, ese PQR de Mary Bird sobre el Imperio Romano. Bueno, saludos y cuídense. Adiós.